Bien, hermanos amados, después de este precioso momento de alabanza y de adoración, ¿a quién es digno? Al León de la tribu de Judá. De igual modo, amigo, hermano del YouTube, sea usted bendecido por venir a para ustedes, grabación de la Congregación Apostólica de Restauración. Quien les saluda es Jorge Ventura, ministro de Jesucristo. Aleluya. Bien. Hoy vamos a estar terminando el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Es la parte tercera. Vamos entonces, abra usted su Biblia en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Le aconsejo que tenga una lapicera, un cuadernillo de notas, porque hoy lo voy a decir en la prédica y en la enseñanza, en esta parte 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver cómo el Cordero se transforma en león. De ahí en adelante. Hemos visto ya en la primera parte de este tema, regocijémonos por las bodas del Cordero. En la primera parte vimos como una multitud que estaba en el cielo proclamó 4 aleluyas. Y dijimos, ¿quién es esa multitud? Usted se pregunta, ya lo veremos en el transcurso de la parte 2, cuando les dé un pequeño resumen. Y dijimos que en el Nuevo Testamento solamente habían estas 4 aleluyas, ya no había en otro pasaje la palabra aleluya. Y indica en esta primera parte del capítulo 19, porque marca el tiempo final. En la parte 2 entramos a un tema bastante interesante e importante, a determinar quién era la esposa en esta escena de las bodas del Cordero. Seguramente los que vieron la parte 2 tuvieron preguntas, y es bueno que lo vean nuevamente. Y dijimos que la iglesia no era la esposa del Cordero. Esto seguramente impresiona y afecta lo que hasta ahora se sabía. Dimos ahí los fundamentos. Y es aquí donde en esa multitud que se expresaba en los primeros versículos de este capítulo 19, era justamente lo que en la parte 2 de regocijémonos por las bodas del Cordero dijimos que conformaban la nueva Jerusalén.
y la nueva Jerusalén estaba conformada por la esposa del Cordero y también, y las bodas del Cordero eran las 12 tribus de Israel. Y los invitados eran los gentiles que hemos aceptado a Jesús en el contexto de ir cada vez más siendo enseñados y estudiando y meditando la ley, los profetas y el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino, que era Jesús el Mesías, se conectan a la ley y a los profetas. Entonces, en la parte 2 se nos revela la nueva Jerusalén celestial. En esta parte última ya del capítulo 19, esta parte 3 de regocijémonos por las bodas del Cordero, vamos a ver cómo, como dijimos hace un momento, cómo el Cordero se transforma en león. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver. Entonces vayamos a Apocalipsis 19 y vamos a leer los 3 versículos, del 11 al 13. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que nadie conoce, excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. En las 2 primeras partes de este tema, del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, regocijémonos por las bodas del Cordero, todo sucedió en una esfera espiritual. Hoy vamos a ver, a partir de estos versículos, la esfera terrenal. Todo ocurre en la tierra. Próximamente, indudablemente. Aquí el apóstol Juan está describiendo a Jesús el Mesías, que es el jinete del caballo blanco. Desde este pasaje del capítulo 19, Jesús el Mesías deja, escuche bien, deja de ser cordero para transformarse en león. Y muchísimos, por no decir la gran mayoría en el mundo, piensa que el Mesías siempre va a ser cordero, porque el cordero es amor y no es alguien que juzga, ¿no?, con justicia y hace guerra. No está en la imaginación de muchísimas personas, de muchísimas familias.
Ya hemos dicho, es cierto, el Evangelio desde Mateo hasta la tercera epístola del apóstol Juan, allí el Cordero es amor, Dios es amor. Pero en el libro de Apocalipsis se empieza a conocer que Dios, que Jesús el Mesías, también es león. Alguien que sus juicios son justos y son verdaderos. No solamente desde el libro de Apocalipsis, sino ya desde la antigüedad. Y en base a esta enseñanza de que solo Dios, Jesús, que es Dios, es Cordero, pues muchos piensan que el infierno no existe. Pero se debe saber que Jesús es el Mesías, que también es alguien que juzga y que sus juicios son verdaderos y justos. También en el versículo 13, vamos a leerlo, versículo 13 dice: estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Hay muchas prédicas, hay muchas enseñanzas, hay fundamentos de hombre que enseñan que las vestiduras de Jesús eran por el derramamiento de su sangre en la cruz. Pero, como siempre les digo, el fundamento que uno debe ir es a la Escritura, no a lo que alguien imagina, piensa o defiende su sistema teológico. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 63. Y vamos a leer los primeros 6 versículos, del 1 al 6. Dice: ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos carmesí, con atavios esplendorosos y poderoso en la grandeza de su fuerza? Responde: soy yo. Aleluya. El que habla en justicia. Es Dios, ¿no? Sabe que se está refiriendo a él mismo. Que habla en justicia, que se engrandece para salvar. Porque, ¿por qué están enrojecidos tus vestidos? Y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar es el lugar donde se trituran las uvas. Dice: he pisado el lagar yo solo, pues ningún hombre de los pueblos estuvo conmigo. Interesantes. Los he pisado en mi ira y los he hollado en mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi vestidura. La respuesta: no es la sangre de la cruz, es la sangre de sus justos
juicios y verdaderos. Porque el día de la venganza ha estado en mi corazón, y el año de mi redención ha llegado, creyentes redimidos. Mire, y no hubo quien diera auxilio. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi brazo me salvó y mi ira me sostuvo. En mi ira hollé a las naciones y las afligí en mi furor, echando por tierra su poder. Hermano amado, este es un pasaje profético. El libro de Isaías es profético. Aquí, este pasaje está hablando de los juicios justos y verdaderos en el gran día de Dios y del retorno de Jesús, el Mesías, en el milenio. Porque es el día de la venganza del Mesías y de su plan redentivo. Esto es lo que entendemos de este pasaje. Este plan redentivo, como lo dijimos en la parte 2 del capítulo 19 con el tema Regocijémonos con el Cordero, dijimos que el creyente rescatado es aquel que en el camino va meditando y viviendo la ley, los profetas y el Evangelio del Reino, que hemos dicho es el testimonio de la palabra. Y allí está el espíritu de la profecía, que es Jesucristo, él mismo, en estos tres elementos del testimonio de la palabra. No podemos obviar uno, obviar dos, o solo enmarcarnos en uno. No podemos alejar eso. Lo redentivo tiene que ver con el testimonio de la palabra, la ley, los profetas y el Evangelio del Reino, contexto en el cual el apóstol Juan escribía. Él no sabía de todo lo que hoy existe en el mundo. Teología, sistemas teológicos, libros de Red White. No, ellos tenían claro el tema del testimonio de la palabra, de lo cual hemos hablado ya en otro capítulo anterior. Vamos entonces a Apocalipsis 19, versículo del 14 al 16. Y lo seguían en caballos blancos. Es bien importante ahora que usted tenga muy claro lo que vamos a decir acá. Ya les dije lo importante, el apóstol Juan en qué contexto escribía. En su contexto, en que él conocía la ley, los profetas y el Evangelio del Reino. Solo esos tres elementos del testimonio de la palabra. No había otros elementos que hoy la iglesia tiene y el mundo tiene.
¿Por qué? Porque ellos murieron antes de todo lo que hoy usted y yo podamos conocer. En ese contexto, Apocalipsis 19 del 14 al 16. Y lo seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo, vestidos con lino fino blanco, limpio y resplandeciente. Y una aguda espada de 2 filos salía de su boca para herir con ella a las naciones. Y regirá las naciones con vara de hierro. Y pisará el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 14, el apóstol Juan nos está hablando de un ejército celestial. No es que en el cielo existan caballos. Es como el apóstol Juan explicaba al ejército del cielo. ¿Por qué? Por lo que él conocía en ese momento, ¿qué era? Caballos. Un ejército tenía caballos. El ejército que él veía en los tiempos mucho más antes que él vio en los romanos, que no tenían los vehículos de guerra que hoy existen en el mundo. El apóstol Juan solo conocía que el ejército iba en caballos y explicaba de esta manera cómo el ejército celestial venía. En el versículo 15, aquí es algo muy que nada lo distraiga, ni siquiera el mundial. Miren lo que le voy a decir. ¿Qué conocía hasta ese momento el apóstol Juan? La ley, los profetas y el evangelio del reino. Nada más. En ese contexto él escribía. En el versículo 15 se nos habla de una aguda espada de 2 filos que salió para herir con ella a las naciones. No es que iba a salir literalmente con una espada y iba a comenzar a herir a muchas personas, muchas familias. Miren lo que dice acá. ¿Qué era para el apóstol Juan la aguda espada? Dice el Evangelio de Mateo. Estamos tomando otro elemento del testimonio de la palabra. Aquí en el pasaje, versículo 15, nos dice que de la boca del Mesías salía una espada. Y lo que estaba saliendo era la ley. Él estaba juzgando, escuche bien, a las personas, a las familias de ese momento y que está muy cerca, con la aguda espada, que era ¿cuál? La ley. Y cuando me refiero a la ley, no me estoy refiriendo a los sacrificios de animales, los que describe Hebreos, ¿no?
que ahí señalan que antiguamente el sacerdote sacrificaba animales para el perdón de pecados año a año. Pero también Hebreo nos dice que ahora había un sumo sacerdote que es Jesús el Mesías. Y que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. De la ley que se le está hablando es la Torá. Pero no lo referente al... Y aquí muchos tienen que ser ilustrados en este tema aún. Pero la ley no ha dejado de ser vigente. Hoy debe de estar más vigente que nunca. Pero no se refiere, como le he dicho, a los sacrificios de animales o ritos y tradiciones rabínicas que empezaron ¿cuándo? Desde el segundo templo, cuando Jesús en su primera venida encontró ese segundo templo. Al no haber arca del pacto, se reunieron ahí un cuerpo de sacerdotes y como no había sumo sacerdote, eligieron a un rabino. Y ese rabino llegó a ser como el sumo sacerdote porque no había arca del pacto. Al no haber arca del pacto, ese grupo de rabinos, ¿qué hicieron? Instalaron una nueva tradición rabínica al no haber arca del pacto, que hasta el día de hoy, lamentablemente, hay algunas iglesias que se llaman mesiánicas. Hay, entre comillas, iglesias que practican algunas fiestas, pero lamentablemente lo hacen con las tradiciones rabínicas. Hay que festejar las fiestas, sí, pero conforme la ley. Y las 3 fiestas no hay que festejarlas literalmente como los rabínicos las festejaban, porque las 3 fiestas se cumplieron en Jesús el Mesías, como ya hemos hablado en su oportunidad. Jesús lo estableció, que la aguda espada con la cual él iba a herir a las naciones era la ley. Mateo 5, 17 al 18. Vamos a ver qué dijo Jesús, nuestro Mesías, lo cual muchos parece han irrumpido y han desechado el entendimiento de este pasaje. Mateo 5, 17, 18. Jesús le estaba diciendo a las multitudes, y ahí como nos dice ahora, no piensen que he venido a abolir, es decir, a anular la ley o los profetas. Él no vino a anular la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplirles. Porque en él se cumplieron 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una jota,
ni una tilde. ¿De qué? De la ley. Está hablando de la ley. Dejarán de ser hasta que todo se cumpla. ¿Cuál era la ley que conocía Jesús, el Mesías? La Torá. Lo que Moisés le había escrito de él, como veremos como lo señalamos también en la parte 2 de Regocijémonos por las bodas del Cordero. Ahí señalamos, ¿no?, que todos los creyentes redimidos son los que escucharon y viven lo que Moisés recibió de parte de Dios. Vamos a otro. Mire lo que sucederá con aquellos que solo viven un elemento del testimonio de la palabra, los evangelios, es decir, el Nuevo Testamento, y toman para defender su teología, su sistema teológico, toman algún versículo de la ley o de los profetas, pero no la viven, sino toman nada más como referencia para defender su sistema teológico. El creyente redentivo, el día que somos llamados, tenemos que aprender que lo que nos hace redentivo, lo que nos rescata, lo que nos transforma, es cuando meditamos y vivimos la ley, los profetas y el evangelio. Jesús lo dijo: no he venido a anular la ley ni lo que los profetas dijeron. Mateo 25, del 31 al 34. Mateo 25, 31 a 34. Lo repito porque la Biblia habla por sí sola. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas, de todas las naciones serán reunidas delante de él. Y separará a la una de la otra, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Luego el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. No todas las naciones heredarán el reino. Eso ya lo vimos también en algunos capítulos anteriores. Habrán naciones que van a ser destruidas en su totalidad, con todos sus integrantes. El ejército del cielo viene a eso en ese momento, de los justos juicios y verdaderos de Dios. Como les explicaba en el domingo pasado, hace 2 semanas atrás, en la semana antes de este culto que precede a este,
la ONU había sacado un pronunciamiento en base a la elección de sus integrantes, donde casi 94 naciones habían favorecido a los palestinos que Israel reconozca su territorio. Lo cual sabemos por historia que Palestina nunca tuvo una zona territorial desde que Dios le asignó un territorio a Israel. Y lamentablemente, muy pocas naciones estuvieron en contra de ese pronunciamiento de la ONU, que ya los dije cuáles más o menos eran. Vea la parte 2, la anterior a este parte 3. Entonces, cuando Jesús el Mesías juzgue a las naciones, Él las va a juzgar quién cumplió o quién no cumplió la ley de Dios. Esa es la espada aguda. ¿Quién dijo, esto es antiguo, solamente viviré el Nuevo Testamento? No vivió conforme a la ley o conforme a lo que los profetas decían. No podemos anular uno y solo dar por bueno uno. Son los tres: la ley, los profetas y el evangelio del reino, en el contexto en el cual el apóstol Juan escribía el libro de Apocalipsis. Hoy estamos en un mundo que cada vez más rompe no solamente los fundamentos legislativos o de la ley principal de una nación. Muchas naciones hoy tienen en su ley fundamental que el fundamento de su sociedad es la familia. Pero la familia nace a partir ¿de qué? De un pacto legal. Hoy hay muchísimas familias que se han hecho familias y se consideran familias, se consideran un hogar lejos del pacto. Y mucho peor, lejos del pacto de Dios. Como así hay muchas otras formas de vida que tiene. Y muchas de estas leyes dice, todo ciudadano tiene derechos. Y ahí, con el propósito de favorecerse políticamente o socialmente o económicamente, se transgrede la ley de Dios, los pactos de Dios y cómo es la estructura de una familia. Inclusive cómo es el sexo de varón o de mujer. Hay muchas naciones que han aprobado el rompimiento de estos estatutos que Dios dio para la vida de una familia. Y en razón a eso, el mundo de hoy piensa que la Biblia se debe reinventar, porque el estilo de vida de hoy, de los varones, de las mujeres, de la familia, no se encuadra al modo de vivir de hoy, moderno. La vida está moderna.
La Biblia tiene que encuadrarse a nosotros, es decir, Dios tiene que acomodarse al estilo de vida del mundo, cuando la Biblia es bien determinante en el Evangelio, que debemos, los creyentes redentivos, debemos vivir no como el mundo vive, sino que tenemos que ser transformados por la ley, por los profetas y por el Evangelio del Reino. Jesús dijo: nadie puede cambiar ni una jota ni una tilde de la ley. Lo subrayó él, de la ley. Vamos al último pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 19. Antes quiero decirles, en el libro de Apocalipsis vamos a distinguir qué es las bodas del Cordero y qué es la gran cena de Dios. Ya sabemos qué es las bodas del Cordero, pero qué es la gran cena de Dios. Seguramente usted lo ha escuchado o lo va a escuchar mucho en estos días. Pero cuidado, vamos a tener que tener claro esto. Apocalipsis 19, del 17 al 21. Después vi un ángel que estaba de pie en el sol, que exclamó con una potente voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios. ¿Y en qué consistía la gran cena de Dios? Para que coman carne de reyes, carne de capitanes, de miles, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los libres y de los esclavos, y de los pequeños y de los grandes. ¿Se da cuenta en qué consiste la gran cena de Dios? Ahí no está las tribus de Israel, ni los gentiles creyentes. Ahí estaban las aves de rapiña que vuelan en el cielo. Versículo 19. También vi. ¿Se da cuenta usted que Dios, Jesús el Mesías, es león y que bravo? También vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y al ejército de ellos, reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos, o sea, contra Jesús el Mesías. Entonces la bestia salvaje fue capturada y también el falso profeta, que estaba con ella, el que había realizado prodigios delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoraron su imagen. Ya hemos dicho en el capítulo correspondiente que la marca de la bestia salvaje se refiere a conceptos humanistas, a decisiones humanistas, a seguir conductas humanistas, a la sabiduría, a seguir la sabiduría del hombre. Esa era la marca de la bestia, que lo dijimos en su oportunidad. Y también el falso profeta, que estaba con ella, el que había realizado prodigios delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen.
Los dos fueron echados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Al resto, ¿quién cree usted que es el resto? Aquellas naciones, con todos sus habitantes, indudablemente los creyentes redentivos ya no estaban, habían sido tomados por el Señor, ¿no? Eso ya lo hablamos en su momento. Al resto se le dio muerte con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con su carne. Es decir, ese resto de la humanidad, esas naciones que fueron contrarios al pueblo de Israel, contrarios a la ley, nunca consideraron en sus estatutos ni en sus disposiciones de gobierno, ni de vivir, y todas las familias, personas que aún estaban allí, iban a ser juzgadas por la ley. No cumplieron la ley, entonces el ejército celestial destruyó toda esa nación con sus habitantes. Y dice, las aves del cielo se saciaron con su carne. Un tiempo muy terrible, hermano amado. Ese es el león de la tribu de Judá, Jesús el Mesías, haciendo sus juicios verdaderos y santos. Siempre digo, hay una promesa para usted, hermano, amigo, ministro del YouTube. Hay una promesa para que se vuelvan a Dios y huyan de Babilonia. Juan 6, capítulo del 37 al 40. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Indudablemente aquí se está refiriendo a lo que hoy el mundo conoce como arrebato. Va a haber creyentes redentivos que van a ser tomados por el Señor antes de este capítulo 19, que ya lo vimos en su momento. Con ustedes, amigos, hermanos, líderes, ministros del YouTube, siempre mi petición que el Dios Todopoderoso resplandezca sobre ustedes, permitiéndoles cada día entender la ley, los profetas y el Evangelio del Reino, porque los tres son el testimonio de la palabra de Dios, Jesús, el Mesías. Dios los guarde.